días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña el padre Ernesto Cabasa. Ernesto, buenos días. Buenos días, Jesús, muchas gracias por esta invitación. Recién llegado de Perú. Recién llegado de Roma, donde he participado en un congreso internacional convocado por la Congregación de Educación Católica, muy interesante. Un congreso muy interesante, que hubo además un diálogo con el Papa, preguntas-respuestas. Sí, excelente el diálogo final, pero también excelente los días previos. Hemos trabajado bonito, 2 días intensos. En Castel Gandolfo fue, en Castel Gandolfo, y bueno, 2 grupos distintos, el grupo de escuelas por un lado y el grupo de universidades por el otro. Creo que los que convocaban este encuentro quedaron contentos, satisfechos. Me parece que están animados a volver a relanzar temas de lo propio de la educación católica hoy en el mundo, tanto en el campo de las escuelas como en el campo de las universidades. Que no solo es la enseñanza de la religión, sino muchísimas otras cosas, que a veces confundimos la parte con el todo. Efectivamente, entonces, por ejemplo, salen temas como educación en zona de frontera, o educación en áreas de refugiados y de migrantes, cómo implementar la educación en zonas de guerra. Ese tipo de temas son los que hemos estado trabajando estos días. A mí me ha sorprendido gratamente, la verdad, no solamente los temas, sino también la convocatoria, alrededor de 3.000 personas que han venido de todas partes. Ha sido un poco intenso, porque hemos tenido básicamente seminarios de reflexión, ha habido poco trabajo de comisiones. En realidad la participación del público básicamente era a través del diálogo, que normalmente era muy breve, después de los paneles. Hemos tenido más bien, como les digo, presentación y 3 panelistas que reaccionaban a esa primera presentación inicial y tenían como referencia el documento que previamente se había enviado, el Instrumentum Laboris, y el cuestionario, la respuesta al cuestionario que se habían solicitado y que llegaron a Roma unas 150 más o menos respuestas. Entonces, sobre esa base intervenían los primeros presentadores y a esa primera presentación respondían los panelistas. Un trabajo, ¿no? Ímporo. Claro, 3 años de trabajo previo, yo tampoco sabía de eso. Y como dijo Monseñor Sani, aplicando un método sinodal. Él habló de un método sinodal, entendiendo por método sinodal un método de consulta, ¿no? Muy participativo, muy consultivo, en el cual, bueno, pues han acudido a las instancias locales, a los lugares en donde se realizan finalmente las acciones, para que después, a partir de eso, entonces se pueda reflexionar a nivel mundial de todos estos temas, ¿no? Fin, creo que es interesante también el de la sinodalidad, también en la educación y en el funcionamiento global de la Iglesia, que me gustaría que hablásemos, pero todavía no hemos dicho, más allá del nombre, quién es Ernesto Cabasa. Ernesto Cabasa hoy ha sido muchas cosas, sigue siendo muchas cosas. Hoy es el rector de una universidad peruana con un nombre muy históricamente muy relevante, Antonio Ruiz de Montoya, uno de los jesuitas más conocidos de las reducciones, de las famosas reducciones del Paraguay, en una época muy convulsa. Así es, más conocido en Paraguay que en Perú, pero de todas maneras, conforme la universidad se va posicionando en la sociedad peruana, va siendo también conocido en el Perú. Un peruano, porque es nacido en Lima, que después de un periodo de juventud un tanto disipado, al estilo ignaciano, de Ignacio quiero decir, decide entrar a la compañía como misionero y con una clara vocación misionera pide a los superiores ser enviado a las misiones que ya se estaban comenzando a gestar en el Paraguay, ¿no? Las misiones con los guaraníes. Es el gran organizador de las misiones, es el que lidera toda una migración de los guaraníes en las zonas colindantes con los paulistas, precisamente para protegerlos, de tal manera que los lleva a lo que hoy día es Paraguay y el norte argentino, para protegerlos. La frontera sería Iguazú. Claro, imagínate tú unas 10.000, 15.000 personas haciendo toda esta migración. Para poder, como son, que en todos los momentos de la historia el ser humano ha tenido grandes migraciones, desde el éxodo, incluso antes hasta hoy.
Así es, por eso tal vez los jesuitas estamos tan vinculados al campo de la migración. Hoy día hablamos del servicio jesuita de migrantes o el servicio jesuita de refugiados y migrantes, con el padre Arrupe sobre todo, pero recogiendo una tradición que viene de atrás y que, fíjate, se remonta a situaciones como esta. Te interrumpí, sí, estabas contando cómo Antonio Ruiz de Montoya fue uno de los responsables de ese proceso. Y entonces que fue muy significativo para la época porque los protegió efectivamente en un momento en que, estando dispersos, los guaraníes eran fácil presa pues de los paulistas, de los hacendados que querían mano de obra barata para sus fundos. Entonces, de ese modo el hombre organizó en reducciones, los redujo, ¿no? Eso significan las reducciones. Estos eran pueblos nómades, entonces finalmente quedan en aldeas, en pueblos. Y si uno va al Paraguay, no sé si conoces Paraguay, entonces ves cómo estaban armadas las reducciones y en fin, la organización que se podía llevar con muy pocos jesuitas. En realidad en cada reducción había 2 o a lo más 3 jesuitas. Para de la corresponsabilidad también y de la inserción plena de los guaraníes en la sociedad y también en la organización eclesiástica. Y un modelo de organización que era, por un lado, comunal, es decir, cívico, ciudadano, a la vez que eclesial. Entonces supieron hacer los jesuitas de esa época una buena conjunción en lo que es la participación cívico-ciudadana y eclesial desde ese momento, para poder llevar adelante pues una convivencia adecuada, ¿no? Fueron unos adelantados a su época y probablemente por eso sufrieron lo que sufrieron, no solo los jesuitas de allá, sino los jesuitas en esa época, porque esa época se acaba rompiendo de alguna manera con la supresión de la compañía en el siglo XVIII. Entonces nosotros queremos recuperar ese personaje, nos parece emblemático, nos parece muy significativo y además da orientación y guía a lo que es la misión de la universidad. La universidad no se mira para sí misma, hacia adentro de sí, sino se mira hacia afuera como un servicio a la sociedad, mirando siempre la misión y la misión en la frontera. Nos consideramos nosotros mismos como una universidad de frontera, que nos interesa precisamente vincularnos con aquellos procesos sociales que se están dando en el Perú en la perspectiva de crear un país nuevo, un país diferente, un país en donde haya más igualdad, más equidad, más justicia finalmente. Ya hay otras universidades también católicas en Perú. Las hay, pero hay que diferenciar las universidades, sobre todo en un momento en que en el Perú pues han brotado muchísimas universidades de todo signo, algunas de un signo más mercantilista, buscando lucrar con la educación, y estas pues han aparecido con mucha fuerza en los últimos años. Nosotros intentamos, las universidades de la Iglesia, diferenciarnos de ellas. Son universidades estas privadas societarias, es decir, con fines de lucro. Nosotros nos consideramos privadas, pero nos consideramos privadas sin fines de lucro. Nuestro objetivo es educar, no es ganar. Evidentemente eso se tiene que sostener económicamente, y parte de la tarea es buscar una adecuada sostenibilidad a esta misión, a esta tarea. Pero para nosotros la educación no es un arma para hacernos ricos, ni mucho menos. Por el contrario, es un servicio para que nuestra sociedad pueda ir desarrollándose cada vez con mayor sostenibilidad. Ahora, dentro de estas universidades sin fines de lucro, la universidad nuestra, la universidad de la compañía, pretende también realizar su propia misión, ¿no? Y la misión está pues muy orientada por lo que han sido las últimas congregaciones generales, de ir relacionando los temas de fe con los temas de justicia, ¿no? El servicio a la fe y la promoción de la justicia para los jesuitas es un lema que nos viene de la Congregación 32, de la época del Padre Arrupe, y que debe marcar todas las acciones apostólicas, también las de la universidad, como si fuese un sello, una impronta. Todo está relacionado. En realidad la educación es indispensable para construir un mundo más solidario, más justo, donde haya menos desigualdades y menos pobreza. Sin educación no podemos formar a las nuevas generaciones para un mundo nuevo. Así es, efectivamente, y eso fue procesado y elaborado con mucha fuerza dentro de la USJAL. La USJAL es la Asociación de Universidades Encomendadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Son 31 universidades que componemos esta red. Nosotros somos tal vez una de las últimas en crearse, la Ruiz de Montoya,
Y nosotros hablamos precisamente de eso, es decir, de ver de qué manera como universidades jesuitas podemos realmente tener incidencia en nuestros respectivos países, de tal manera que los profesionales que se formen con nosotros no solamente sean competentes, no solamente sean críticos, sino además sean comprometidos y sean compasivos. Son las 4 Cs, las 4 famosas, 4 Cs, sí. Que en la Ruiz de Montoya le hemos añadido una quinta C porque nos parece muy importante, y es que sean también creativos. Es decir, que sean capaces de innovar, porque el mundo de hoy no te exige acumular conocimiento, sino te exige innovar conocimiento, porque para acumular conocimiento ya tienes bastante. Vamos a repetir las 5 Cs. Son competentes, son conscientes, son comprometidos, son compasivos y son creativos. Así es. Entonces de eso se trata. Háblanos un poco del cuerpo, de los órganos de la universidad. ¿Cuántos alumnos sois? ¿Qué grados dais? ¿Profesores? ¿Implantación? En este momento somos un cuerpo de unos 1.700 alumnos, 1.300 de los cuales están en pregrado y otros 400 en posgrado. Una planta docente de 300 docentes, algunos de los cuales dictan su clase y se retiran, pero una planta estable de unos 130 en este momento. Comenzamos con 2 carreras, las carreras de educación y de filosofía, pero después, conforme han pasado los años, nosotros nacimos el 2003, o sea que tenemos en este momento 12 años. Han ido surgiendo otras carreras y en este momento son 10 carreras, con 3 facultades: la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Filosofía, Pedagogía y Letras, y la Facultad de Ingeniería y Gestión. Afortunadamente todavía no tenéis periodismo. Tenemos periodismo. Periodismo forma parte, es una de las carreras que precisamente se crea al ver el tipo de periodismo que se hace en el Perú, que es un periodismo realmente de muy baja calidad. Entonces hemos querido tener un periodismo de investigación, por un lado, y un periodismo cultural que sea capaz de hacer un buen análisis social y político de las situaciones y no quedarse solamente en la farándula o en el espectáculo. No sé qué pensaba la de esto, pero como principio debería estar bastante contento. Sí. Tenemos ahí un buen grupo de periodistas que enseñan, y una de ellas, una periodista que es probablemente una de las más prestigiadas, decía el otro día que le gustaba mucho enseñar en la Ruiz de Montoya porque veía que había una gran diferencia respecto de otras universidades. Y al preguntársele por qué, ella decía: lo que pasa es que en la Ruiz de Montoya, antes de estudiar las carreras propiamente, antes de estudiar la carrera de periodismo, o de ingeniería, o de derecho, o de psicología, tienen todos los alumnos 2 años de humanidades. Y es verdad, o sea, las carreras se estructuran primero con 2 años de humanidades y después ya con 3 años, digamos, de especialización. Y en esos 2 años de humanidades, los alumnos pues reciben carreras básicamente humanísticas y sobre todo una metodología que les permite llegar a las fuentes y les permite tener unas primeras prácticas de literatura, de sociología. Pero no son estudios generales solamente, sino hay toda una articulación para que el chico después de 2 años tenga un cierto aparato formado, humanístico, que les permita tener una visión global antes de tener ya, digamos, la especialización propiamente dicha de una carrera. Ya, les formáis para la ciudadanía antes de concretar a qué lugar de la ciudadanía aplicar sus conocimientos. Claro, al comienzo los chicos un poco que se rebelan porque dicen que me va a servir esto. Si yo quiero hacer periodismo, yo quiero hacer derecho, no quiero hacer esto. Pero después de pasados esos 2 años, cuando les consultas, bueno, ¿y qué tal? Dicen: para nosotros lo fundamental son los 2 primeros años de humanidades, porque ahí se están incorporando no solamente a contenidos, sino a un modo de acercarse a la realidad que después les va a quedar para toda la vida. Porque les amplía el horizonte. Multidisciplinar, saber escuchar, ver otras opciones. Para nosotros lo interdisciplinar es un eje transversal, así como lo es lo intercultural. La universidad cada vez más recibe muchachos de todas partes del país gracias al apoyo del Estado, con un programa que se llama Beca 18. En este momento tenemos 350 chicos que nos vienen de todos los lugares del Perú.
Entonces, si uno quiere captar lo que es el Perú, puede ir también a la Universidad Ruiz de Montoya y darse un baño de nación, un dibujo de país en la universidad. Hablabas antes de las universidades jesuitas coordinadas, un proyecto de coordinación en América Latina. Aquí también se está haciendo. En América Latina interesa más, y volvemos a otra de las cosas que tú has sido, que has sido presidente de los jesuitas de América Latina y Caribe, presidente de la conferencia de provinciales, que es el término justo. Desde esa atalaya has podido tener una visión más abierta, más amplia, un poco lo que hacen vuestros estudiantes en esos 2 años, de la realidad de la Iglesia y de la sociedad en toda América, que es difícil de entender para los que no vivimos allí, y no sé si para los que vivís allí, porque tendemos a pensar que América es un todo y son muchísimas partes bien diferentes. ¿Cuál es tu visión de América Latina y de la Iglesia en América Latina hoy? Bueno, que hemos crecido mucho en la medida en que nos hemos integrado cada vez más a través de redes. Esta es una de las redes, la que acabo de mencionar, que es la que vincula a las universidades, pero hay otras redes también que vincula, por ejemplo, a los colegios, que se llama FLACSI, la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús. Hay redes que vinculan a emisoras y a medios de comunicación llevados por la Compañía de Jesús. Hay una red que vincula a las parroquias de la Compañía de Jesús también. Hay una red de centros sociales. Entonces son diversas redes, y de alguna manera la Conferencia de Provinciales de América Latina tiene como una misión particular de llevar adelante esas redes específicas que fueron creadas mucho antes, la mayor parte de ellas mucho antes que la misma conferencia, pero que después, al crearse la conferencia, se han articulado bastante bien, digamos, en ese conjunto. Una red que se creó antes, por ejemplo, y que deben conocer acá mucho, es la red de Fe y Alegría. Sí, tuvimos además ayer mismo en este set a Daniel Villanueva. Bueno, es una red muy rica, que viene desde la creación, pues, por el Padre Velas en Venezuela, ya cumple 50, 55 años, y que ahora en este momento se está extendiendo a Europa por un lado, pero también a África. Entonces comienza a plantearse como un modelo de gestión interesante, de gestión educativa interesante, más allá incluso de América Latina. Entonces yo creo que, por ejemplo, todas estas redes que se han ido generando como que se enriquecen en la medida en que hay también un órgano, que es un órgano de provinciales, que es un órgano de gobierno de la Compañía de Jesús, que no solamente las promueve, sino que les da un marco. Porque ¿qué cosa es lo que ha hecho, lo último que ha hecho la Conferencia de Provinciales? Hacer un plan apostólico común. Las provincias tenían sus propios planes apostólicos, y está bien, para eso están las provincias, para que puedan tener, a partir de un plan concreto, el modo cómo es que se integran, se incorporan y aportan a las sociedades donde están. Pero la idea es, ¿y dónde queda América Latina en ese plan? Entonces, lo que hizo la conferencia es como ayudarnos a mirar juntos ese territorio común que todos convivimos y que todos cohabitamos, para ver de qué manera podemos tener también una función a nivel latinoamericano, no solamente parcialmente en cada país o en cada provincia, sino desde una visión en conjunto, cómo podemos incidir mejor para crear eso que alguna vez Bolívar llamó una patria grande, pero integrada, justa, cada vez más igualitaria, en fin. Por supuesto, con menos conflictos internos, tratando de solventar de manera digna las posibles diferencias o fricciones que puedan ocurrir entre nuestros respectivos países. Entonces, la Compañía de Jesús quiere ser un aporte en eso. Y, por ejemplo, una de las cosas que está haciendo es identificar algunos territorios como prioritarios. Identificó Haití, y nos parece que es un territorio que merece una prioridad. Identificó Cuba, y Cuba también tenemos ahí una presencia significativa y todos queremos apoyar para que los procesos que se den en Cuba se den de la mejor manera posible. Identificó como tercera prioridad regional apostólica la Amazonía, como un espacio en donde, por un lado, es un espacio común a varios países y a varias provincias nuestras, pero por otro lado tiene una particularidad, que es el hecho de que existen culturas propias
amazónicas, de que ahí se está en uno de los pulmones de la humanidad, que tenemos que respetar y que tenemos que cuidar, porque de eso dependemos todos. Y depende también la supervivencia de nuestra especie. Entonces merece como una atención particular, y ahí queremos estar como jesuitas latinoamericanos, no solamente como jesuitas brasileños o peruanos o colombianos, sino porque nos interesa a todos ese territorio común. ¿Cómo os afecta a los jesuitas latinoamericanos el hecho de que en Roma haya un jesuita latinoamericano como papa? He dicho afecta con conocimiento de causa. Yo creo que va más allá que los jesuitas, ¿no? El papa es el papa de la iglesia, no es de los jesuitas, si bien es verdad que ha sido formado en la Compañía de Jesús. ¿Por qué digo que es la iglesia la que creo que ha resultado gananciosa de este proceso? Porque me parece que al nombrar un latinoamericano en ese puesto, lo que la iglesia ha hecho finalmente es reconocer un proceso eclesial desarrollado después del concilio en América Latina y de alguna manera iniciado en Medellín. A mí me parece que la elección de Bergoglio es un homenaje a Medellín. Y a Aparecida, que es precisamente donde tú además conociste a Bergoglio. Pero quiero comenzar por Medellín, porque me parece que Medellín es la lectura que Latinoamérica hace del concilio, 3 años después. Entonces, Latinoamérica recibe el concilio, hay un proceso de recepción, tú sabes, de todos estos documentos conciliares, que suelen ser largos, y el año 68, 3 años después, se reúne en Medellín para ver de qué manera se puede hacer lo que la Gaudium et Spes había pedido, esa relación particular entre iglesia y mundo, pero a partir de nuestras propias realidades. Entonces están los documentos básicos de Medellín, el documento de pobreza, el documento de justicia, el documento de paz, en fin, todos estos documentos que conocemos bien y que van a marcar un camino, una orientación, una impronta. O sea, hasta hace 3 años nos parecían documentos absolutamente de máximos, incumplibles, utópicos. Claro. Entonces después va a venir pues Puebla, que va a ratificar ese camino, después va a venir Santo Domingo y finalmente Aparecida, donde además Bergoglio tiene un papel muy importante, porque es el presidente de la comisión de redacción y es el que consigue, con el apoyo de sus equipos y de sus asesores, armar un texto que yo creo que es muy significativo. O sea, si uno quiere, por ejemplo, comenzar o entender qué es lo que está haciendo el Papa Francisco hoy, me parece, yo recomendaría mucho que se leyese Aparecida. Porque en Aparecida, por ejemplo, el capítulo 8 de Aparecida es un capítulo fundamental, en donde Aparecida habla precisamente de los nuevos pobres y de las nuevas pobrezas, de qué significa hoy la promoción de la justicia. Esas son cosas que a uno lo orientan y dice, mira, el Papa se va a Lampedusa. La primera salida que tiene de Roma es Lampedusa, es esta isla italiana en el Mediterráneo donde llegan los migrantes. Bueno, ¿por qué? ¿No será que está detrás eso que es propio de la pastoral latinoamericana, que es acercarse ahí donde la gente sufre? Sí, nadie puede pensar que este papa se saca conejos de la chistera continuamente. Tiene detrás un planteamiento personal, filosófico, político, moral, religioso muy bien planteado. No es un niño de 3 años que de repente ha llegado a Roma. Y eclesial, ¿no? Eclesial latinoamericano. Yo entonces lo que creo que este papa está haciendo es traer a Roma, traer a Europa y llevar al mundo una práctica eclesial que es la que me parece ha caracterizado a la Iglesia en América Latina en los últimos 50 años, ¿no? Y que creo que resulta significativa. Por eso es que el Papa impacta, por eso es que resulta sorprendente, por eso es que es un líder mundial, más allá que la Iglesia Católica, más allá por supuesto que la Compañía de Jesús. Es un líder humano. Es un líder que está diciendo cosas que tocan a todas las personas, independientemente de su credo religioso, de su origen nacional, incluso de si tienen o no tienen fe. Hay gente no creyente que dice, global, claro, y es impresionante, ¿no? Impresionante cómo el impacto que está teniendo Francisco hoy día. ¿Va a haber crece aquello de la revolución de Bergoglio? Si le dejan, ¿no? Porque las instituciones son pues organismos complicados, ¿no?
Una cosa es la voluntad del líder o los deseos que el líder pueda tener, y otra cosa son el engranaje institucional por el cual se tiene que hacer verdad, realidad y concreción esos deseos y esas voluntades. Y no siempre todo el conjunto, todo el cuerpo acompaña al líder o a sus deseos, de modo tal que no es fácil que todo eso rápidamente se convierta en realidad. Eso tiene un pro y un contra. El contra es que avanzamos lento, pero el pro es que permite que todo el cuerpo vaya poco a poco asimilando efectivamente esta novedad y haciendo la suya. Se va apropiando de eso que parece nuevo, que parece avanzado, pero que realmente es lo que hace posible que la iglesia sea relevante para los hombres y mujeres de hoy. Entonces, si queremos una iglesia significativa para las familias, tenemos que escuchar los problemas de las familias hoy y tenemos que dar respuesta actual a los problemas de las familias. Por eso me parece muy importante en el sínodo de las familias, han sido dos, un extraordinario y un ordinario, el método utilizado. Hay un método la pregunta. Es decir, primero cuestionario, primero recogemos un poco cómo está la situación, escuchamos, lo primero es escuchar, y luego de haber escuchado, y luego de haber reflexionado, entonces podemos actuar. Que es también un método latinoamericano, acuérdate. Y ver, juzgar, actuar, ¿no? Es la práctica de la iglesia latinoamericana para tratar de responder de la mejor manera posible a los problemas que la gente tiene. Hay futuro para la iglesia, no latinoamericana, sino para ese modelo de iglesia. En un mundo tan globalizado, con guerras mundiales atrocitos, como dice el Papa, con la iglesia, al menos en Europa, con unos índices de popularidad bastante bajos. No sé cómo estará en Latinoamérica, pero... Mira, yo creo que sí, pero depende de todos, no depende del Papa. O sea, el Papa es ciertamente y juega un rol muy importante. Es el hombre que nos está impulsando a ir para adelante. Sí, pero eso lo depende. Pero es solamente una persona. No depende de él y no depende solamente de su equipo de gobierno, del Consejo de Cardenales que ha constituido. Ellos tienen, sin duda, un rol fundamental, que es el rol propio del líder. Pero la iglesia somos todos. Y depende de que todos estemos colaborando realmente en este impulso del Espíritu, porque yo creo que hay un impulso del Espíritu fuerte aquí, de incorporarnos a esa dinamis, a esa fuerza, a esa dinámica del reino de Dios, para que realmente podamos ser relevantes para los hombres de hoy. Yo creo que los hombres de hoy, las personas, nos miran con cierta suspicacia, con cierta sospecha, con razón, porque, bueno, si hemos caído en pecados tan graves como el de la pedofilia o el de la pederastia, ¿cómo podemos pedir nosotros que confíen en nosotros si no ponemos los remedios necesarios? Y esos remedios tienen que ser clarísimos, evidentemente tienen que cortarse totalmente ese tipo de cosas, si no vamos a seguir despertando suspicacias o situaciones que realmente hieren pues a la sensibilidad, como cuando por ejemplo cardenales que se retiran siguen viviendo en palacetes, cuando el mismo Papa está precisamente tratando de vivir de otro modo. Entonces, cuando desde la iglesia de base nos enteramos de este tipo de situaciones, eso es un contratestimonio. Es un contratestimonio claro, ¿no? Entonces, hay situaciones que más bien nos invitan a nosotros, a los hombres y mujeres de iglesia, a repensar nuestro propio estilo de vida. Es lo que pide el Papa además en la encíclica Laudato Si, para poder vivir un estilo de vida acorde al Evangelio, mucho más austero, aunque tengamos muchas posibilidades, que sea austero para que sea creíble. La credibilidad es lo que nos está faltando hoy en la iglesia y es clave para que el Evangelio pueda realmente entrar e impregnar al conjunto social. Ernesto Cabasa, rector de la Antonio Ruiz de Montoya, Universidad de Perú, un auténtico placer. Esta es tu casa para cuando lo necesites y lo quieras, y siempre es un lujo poder charlar con personas como tú. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jesús, gracias a todos los que componen también este espacio de libertad, que creo que nos ayuda a expresarnos de la mejor manera posible y nos ayuda también a ir creando iglesia desde los medios de comunicación. Muchas gracias a ustedes. A vosotros y a ustedes les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital, porque ustedes también son fundamentales en esa tarea de construcción. Nos vemos en la próxima. Buenos días.